es posible desarrollar una inteligencia filosófica en la infancia. Para ello, se hace necesario y urgente una pedagogía que aprenda a escuchar. Con ello, se podrá formar una ciudadanía crítica, reflexiva y problematizadora, pues es momento de cerrar la boca a la sociedad y dejar que los niños hablen. Porque la infancia necesita pensar de forma crítica, estética y cuidadosamente. Educamos futuros engranajes de esta sociedad ciega, o guiamos futuros seres pensantes para una sociedad en libertad. Educar es resistir, y resistir es pensar. Estas son las afirmaciones del escritor, docente y filósofo Jordi Noumen Recio, autor del libro El niño filósofo, libro que fue traducido al chino, francés, italiano y persa. Máster en Ciudadanía Activa, que hace poco publicó el segundo libro de su trilogía, El niño filósofo y el arte. Pronto cumplirá con su tercer libro, para cerrar lo que él considera como su trilogía filosófica. Hoy nos reencontramos a través de una pantalla, haciendo eco quizás a lo que Sócrates defendía, la idea de un diálogo en lugar de un debate. Este es pues nuestro diálogo. Disfruten. Bueno, iniciamos entonces, maestro. Venga, pues, adelante. Bueno, en primera instancia, yo quisiera agradecerle una vez más por estar presente y bueno, por aceptar la solicitud tan amablemente de hacerle esta pequeña entrevista. Por lo que tengo entendido, usted es profesor de Filosofía y Ciencias Sociales. Desde esa perspectiva, ¿cómo se llega a interesar usted por la filosofía infantil? Bueno, pues fíjate, vamos a ver, en la escuela hubo un grupo de personas que se dedicaban a esta tarea, la filosofía para niños, que nos vinieron a impartir un curso, ¿vale? Entonces, la verdad es que aquel curso a mí me abrió las puertas a cambiar mi práctica profesional, ¿vale? Y te estoy hablando de 30 años, hace 30 años, o sea, no es una cuestión de hace 2 días, ¿eh? El grupo que dio esta conferencia, pues ahora yo formo parte de él, o sea, es un grupo que aquí en Cataluña, en España, se dedica a promover la filosofía para niños en las escuelas, ¿no? Entonces vinieron unas personas, unos formadores, y la verdad es que aquello cambió mi visión de lo que significa ser un docente, ¿no? Y entonces, claro, empecé a interesarme por ello, porque yo no he hecho la carrera de filosofía, ¿eh? Yo hice el grado de historia, ¿vale? De ciencias sociales. Pero con esta formación, la verdad es que quedé muy impactado porque pensé que realmente el objetivo de la educación era enseñar a los niños a pensar mejor y a tomar mejores decisiones, ¿no? Y que esta metodología y esta forma de hacer, de hecho, podía contagiarse a todas las disciplinas docentes, no solo a la filosofía. Aunque la filosofía era la mejor disciplina para poder conseguir ese reto, ¿no? Enseñar a los niños a pensar por sí mismos de forma crítica, creativa y cuidadosa, ¿no? Entonces ahí se me abrió un camino pues que ha continuado hasta ahora, y ya te estoy hablando de 30 años hace ya de esto. Bueno, además de ello, maestro, usted tiene un máster en ciudadanía activa. Desde esa postura, ¿por qué se hace necesaria una ciudadanía pensante, crítica y reflexiva? ¿Por qué es importante? Bueno, pues vamos a ver, porque si no conseguimos ese tipo de ciudadanía, pues tenemos la posibilidad de caer en numerosos, diríamos, problemas, ¿no? Por un lado, en el totalitarismo, ¿vale? El totalitarismo sabemos que se ofrece como solución fácil cuando hay dificultades, y ya vemos cómo estamos, con lo cual es muy fácil que haya una posibilidad de caer en ese totalitarismo. También en dogmatismos y prejuicios varios, ¿no? Es decir, es muy fácil que cuando uno lo está pasando mal, si no existe esta capacidad reflexiva de ciudadanía, pues se culpe a colectivos que son completamente inocentes, ¿no? Por prejuicio. Las personas que vienen de fuera
las personas que son homosexuales, es muy fácil culpar de todo a un colectivo sin tener esa capacidad de reflexión. Por lo tanto, para evitar eso, para evitar el dogmatismo, el totalitarismo, los prejuicios, es necesaria una ciudadanía reflexiva que sepa pensar por sí misma y que sepa ser crítica con el poder, ¿no? Que le exija explicaciones al poder, que le exija informaciones veraces, ¿no?, al poder para poder decidir por sí mismo. Entonces yo creo que más que nunca es necesaria esa ciudadanía para no caer en esos pozos que se presentan como posibles, ¿no?, desgraciadamente en nuestro mundo, y más con esta pandemia que estamos pasando, ¿no? Bueno. Ya lo estamos viendo, o sea, en función de la seguridad ante la pandemia están recortando muchas veces los derechos de las personas, ¿no? Entonces ahí hace falta esa ciudadanía reflexiva, crítica, que de alguna manera pues cuestione y exija explicaciones al poder, ¿no? Aunque luego haya que tomar medidas contundentes, pero por lo menos que se den explicaciones veraces y claras, y necesitamos esa ciudadanía que sepa entenderlas, procesarlas y decidirlas. Y ejercer la filosofía requiere de ciertas capacidades, ¿no? Como por ejemplo volver a ser niños, volver a admirarse. Claro, yo creo que, yo siempre he pensado que la filosofía la ejercemos todas las personas, ¿no? Porque todos en algún momento de nuestra vida nos hacemos preguntas filosóficas. Por ejemplo, en la adversidad mucho, ¿no? ¿Por qué ha tenido que pasarme esto a mí o a mi familia? ¿Por qué ha tenido que pasar esto? Este tipo de preguntas son filosóficas. Pero es que los niños vienen de serie con las dos capacidades que para mí son esenciales para poder montar un andamiaje filosófico, que son la curiosidad y la admiración. Los niños son curiosos, los niños se admiran de todo y los niños hacen muchas preguntas, infinidad de preguntas cuando son pequeños, porque es su forma de tantear el mundo. Lo tantean con sus manos, tocando las cosas y con sus preguntas, ¿no? Es una forma también de reconocer el mundo. Entonces, claro, el problema es que eso se pierde. Y ahí tenemos nuestras dudas, ¿no? ¿Por qué se pierde justo cuando entran en la escuela, cuando en la escuela les llevamos a hacer actividades mucho más académicas? Es una pena, porque luego llegan los adolescentes y te das cuenta de que de que les cuesta mucho hacerse preguntas de este tipo, ¿no? Se ha perdido por el camino ahí. Claro. Y eso estaba ahí. Es porque no se ha trabajado, y las cosas que no se trabajan, pues ya sabemos que se pierden, ¿no? Bueno, muchos filósofos han afirmado en algún momento que para hacer una buena crítica, una buena reflexión, hay que volver a ser niños. Totalmente de acuerdo, porque claro, para hacer una buena reflexión, yo creo que debes mirarte las cosas de nuevo. La propia palabra reflexionar nos lo dice. Reflexionar etimológicamente significa volver a mirar. Por lo tanto, es evidente que si tú quieres dar una visión nueva, intentar entender las cosas saliendo de ti mismo, porque hay que tener en cuenta que las personas tenemos una subjetividad que es muy difícil de superar, ¿no? Siempre hablamos desde nosotros mismos. Entonces es absolutamente imprescindible para reflexionar, para ver el mundo, ponerse en lugar del otro, que ya significa salir de uno mismo, que esto es muy difícil, y también por otro lado volver a mirar. Y que es reflexionar. Y volver a mirar significa dejar de lado, intentarlo por lo menos, los prejuicios, esa mochila que llevamos todos, ¿no? Que cargamos todos con nuestro punto de vista. Esto que está tan de moda es mi punto de vista y por lo tanto yo me permito opinar sobre lo divino y lo humano. Esto es lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Que la gente opina sin ningún pudor, ¿no? Porque por lo menos si la gente opinara diciendo, bueno, yo lo desconozco, mi opinión es esta, aunque no tengo suficiente información, no he consultado suficiente información, no tengo suficientes pruebas, no he reflexionado sobre ello. Es igual, es mi opinión y la libertad implica que yo tengo que tener mi opinión. Y mi opinión es tan válida como la de cualquier otro. Ojo, ¿no? Es decir, si hablamos de una pandemia, la opinión de un epidemiólogo no es tan válida como la mía, es mucho mejor,
¿vale? Porque evidentemente sabe de lo que habla y por lo tanto yo tengo que aprender y tengo que escuchar a esta persona que tiene esos conocimientos, y que eso no quiere decir que yo no me pueda formar mi opinión. Me la puedo formar, pero lo que no puedo pretender es que mi opinión sobre una pandemia tenga la misma validez que la de una persona que es epidemiólogo y ha estudiado toda su vida las pandemias, ¿no? Entonces, sí, respondiendo, sí, para ser filósofo hay que volver a mirar, porque reflexionar es volver a mirar. Y es muy difícil porque hay que prescindir de ese yo que es muy potente, ¿no? Y que nos influye mucho a ver las cosas como nosotros queremos verlas, ¿no? Hacer que la realidad coincida con nuestra visión. Y bueno, esto es muy interesante, por eso el aprendizaje es social. Por eso es muy importante que los niños aprendan de otros niños, porque entonces se dan cuenta de que al lado de su yo está el otro yo. Oye, y que el otro yo lo está viendo distinto. Y esto es buenísimo, porque esto nos permite dudar de nosotros mismos, ¿no? Y decir, hombre, a lo mejor no tengo yo toda la razón, ¿no? Quizás lo que me está diciendo la otra persona me puede inducir a completar, a mejorar la visión que yo tengo de ese aspecto, ¿no? Bueno, en ese contexto de la posverdad y también en la falta de una crítica certera, y más bien hablaríamos también de una infoxicación en las redes sociales, usted en febrero del 2018 publica un texto muy interesante, El niño filósofo, donde, entre otras cuestiones, plantea la necesidad de despertar y trabajar una inteligencia filosófica. Seguramente siguiendo a Howard Gardner y a otros investigadores más sobre el tema, pero lo nuevo viene aquí. Usted plantea la posibilidad de trabajar una inteligencia filosófica. ¿Qué es la inteligencia filosófica y cómo se forma, maestro? Bueno, vamos a ver, como hemos dicho hace un momento, la curiosidad y la admiración vienen de serie en el ser humano. Por lo tanto, de ahí surge lo que yo entiendo por inteligencia filosófica, ¿no? Es decir, la capacidad de preguntarse sobre uno mismo, sobre el mundo, ¿vale? Sobre la realidad, sobre todo aquello que no es estrictamente científico, histórico, es decir, las preguntas existenciales, por decir algo, ¿no? Aquellas preguntas que nos llevan a dudar, que nos llevan a preguntarnos, que nos llevan a admirarnos ante lo que pasa, ¿vale? Que nos llevan a dudar de lo que pasa, que nos llevan a intentar saber más sobre lo que pasa. Todo eso para mí son preguntas filosóficas, y yo entiendo que igual que hay una inteligencia naturalista, evidentemente, como tú has señalado, pues Gardner es la persona que de algún modo abre ese melón, ¿no? El melón de que la inteligencia no es lo que miden los test de inteligencia, que era lo que hasta ese momento se había sostenido, ¿no? Y él lo que dice es, oye, hay muchas inteligencias, ¿no? Por lo tanto, y la escuela, y además añade algo muy interesante, dice, la escuela no las mide todas, mide una inteligencia muy académica, muy lingüística. Hay otras inteligencias que no las detecta la escuela y están ahí, ¿no? Pero yo creo que Gardner se deja la inteligencia filosófica, para mí se la deja, es decir, no está entre las que él propone, ¿no? Claro. Y yo creo que esa también existe, porque esa la ves en cualquier persona, por humilde que sea. Es decir, yo no creo la idea de que los filósofos vayan a ser, o vayamos a ser, si es que me considero como tal, entre comillas, una élite pensante por encima de nadie, ¿no? Tú vas a un pescador humilde que no tiene estudios y te va a dar una lección filosófica sobre lo que representa la lucha contra el mar, que te va a dejar anonadado, y es una lección filosófica, ¿no? Es decir, que todas las personas, en un momento u otro, enfrentamos la posibilidad de la filosofía en nuestras vidas. Sin ir más lejos, ante la muerte, ¿no? Todo el mundo, ante la muerte, pues ante la finitud, tiene que desarrollar pues esa capacidad filosófica, ¿no? ¿Qué va a pasar? En algún momento voy a dejar de existir. Es necesario que me plantee qué debo hacer, qué debo tener en cuenta. El deseo también de no sufrir, ¿no? El deseo de que se me permita decidir, de que se me diga la verdad o no. Porque, claro, ante esa finitud las personas pues tenemos diferentes fortalezas y recursos, pero ahí aparece la inteligencia filosófica, no hay más remedio en todas las personas del mundo. Ahora, claro,
También dice Gardner, las inteligencias, y yo lo creo mucho porque yo hablo mucho de habilidades de pensamiento, las inteligencias se trabajan o no. Entonces las tenemos, pero claro, si no las trabajamos es como los músculos, ¿no? Todo el mundo tiene músculos, pero oye, si trabajas el músculo, pues vas a tener un músculo, y si no lo trabajas vas a tener otro. Pues en este sentido, y hago esta comparativa igual, ¿no? Todo el mundo tiene inteligencia filosófica, pero si la trabajas, esa inteligencia pues te va a permitir determinadas cosas que si no la trabajas, pues quizás no te las va a permitir, ¿no? Por eso creo que es muy importante que la trabajes. A propósito de este texto, y es un bestseller en España, que se ha traducido también al chino, al francés, al italiano y al persa. ¿Pensó en algún momento la trascendencia de este libro, la importancia de este texto? Vamos a ver, de hecho el texto, yo llevo trabajando en filosofía para niños, como te he dicho, desde hace 30 años con un grupo que se llama el Grupo IDEF, aquí en Cataluña, que llevamos muchos años trabajando juntos. Entonces yo tenía mucho la idea de que quería escribir sobre los 3 tipos de pensamiento que Matthew Lipman señaló como el buen pensar, ¿no? Matthew Lipman, que es el creador de la filosofía para niños en los años 70, dijo: pensar bien significa pensar de 3 maneras distintas: pensar críticamente, pensar estéticamente, creativamente, y pensar cuidadosamente o éticamente. Entonces a mí me pareció que eso era una bonita trilogía para desarrollarla, porque Matthew Lipman lo que había desarrollado eran novelas para niños que son muy recomendables, de verdad, de consultarlas y utilizarlas en las escuelas, creo que son muy recomendables, pero él había hablado de novelas para niños, ¿no? Y yo pensé en un proyecto para intentar conseguir explicar esos 3 tipos de pensamiento, ¿no? Explicarlos un poco más y recurrir a filósofos en los que poder ayudarme para poder explicar lo que quería decir, ¿no? Y hablar de recursos didácticos, porque la verdad es que la didáctica, tanto de las ciencias sociales como de la filosofía, ha sido siempre mi campo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, piensa que hay un segundo libro publicado, que es El niño filósofo y el arte, que habla del pensamiento creativo, y que justo ahora he entregado en la editorial el tercero, ¿vale? Que no tiene título todavía, pero que va a ir de pensamiento cuidadoso. Por lo tanto, cuando se publique, pues habrá esa trilogía de alguna manera del buen pensar. Esa fue la idea que yo tuve al escribir El niño filósofo, que no fuera 1, sino 3 libros. Bueno, a propósito de este libro, postula usted los beneficios de una educación filosófica. ¿Los docentes deberían tener alguna formación filosófica para generar una didáctica de la filosofía en los niños? A ver, yo creo que en principio deben tener una formación, pero aquí no es estrictamente imprescindible que tengan mucha formación filosófica, ¿vale? Es decir, no hace falta que conozcan el imperativo categórico de Kant, por decir algo. No es lo fundamental. Lo fundamental es que sean docentes de alma, que se llama, ¿no? Es decir, personas que están dispuestas a dejar que los niños crezcan por sí mismos. Que eso ya es difícil, porque los docentes tendimos a ocupar todo el espacio y dejar muy poco espacio para que los niños crezcan de forma autónoma. Entonces, docentes que sepan prescindir del ego. Eso también es difícil. Los docentes somos muy vanidosos y tendimos, entre comillas, a situarnos en el centro del aula, ¿no? Y aquí lo que se procura es que los niños aprendan cooperativamente con un diálogo socrático. Eso es lo difícil, implementar un diálogo socrático, y los profesores necesitan formación en ese aspecto para poder hacer filosofía con niños. Saber hacer un diálogo socrático, saber crear una comunidad de aprendizaje, que tampoco es fácil, porque una comunidad de aprendizaje no se crea juntando unos niños y ya está, sino que como profesor tienes que crear unos vínculos entre ellos, y eso es difícil, eso hay que proponérselo y saber cómo hacerlo. Y en tercer lugar, tener muy claro qué habilidades de pensamiento estás trabajando, ¿no?, con los niños. Voy a ponerte un ejemplo. Yo entro en una clase y digo, a ver, chicos o chicas y chicas, hoy vamos a hablar de qué ocurriría si no tuviéramos nariz. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no tuviéramos nariz? Yo como docente tengo que saber que cuando estoy entrando en el aula y haciendo esta pregunta
abierta para que todos participen de ello, les estoy proponiendo dos cosas. El pensamiento hipotético, ¿qué pasaría si? Y el pensamiento que va de la parte al todo y del todo a la parte. Porque si no tenemos nariz, eso implica que los otros sentidos, ¿qué pasa con ellos? ¿No? ¿Y qué pasa con el resto de nuestro cuerpo? Porque ya no vamos a acercarnos a la comida para olerla, porque si no tenemos nariz, entonces ¿qué haremos? ¿La tocaremos quizás con la mano? Es decir, ¿me explico? Claro. Esa formación sí la requiere el docente, porque en los grados de formación de docentes de primaria, de infantil, esa formación no existe. No enseñan a los docentes a guiar un diálogo, no enseñan a los docentes a crear vínculos entre los niños para crear una comunidad de aprendizaje, no enseñan a los docentes a reconocer qué habilidades de pensamiento estamos poniendo en marcha. Esa formación sí hace falta. Es necesario que exista para que el docente pueda abordar una clase de filosofía para niños desde una cierta tranquilidad. Pero también me gustaría decir que cualquier docente que se plantee hacer filosofía para niños no debe decir, es que claro, y ahora la teoría del superhéroe de Nietzsche no me la sé, y entonces ahora, claro, no voy a hacer bien mi clase de filosofía para niños. No. El objetivo no es darles una clase de filosofía, es que aprendan a dialogar entre ellos, a argumentar mejor, a crear una comunidad de diálogo. Es completamente distinto. La filosofía sirve a ese objetivo. No está la filosofía primero y el objetivo después. El objetivo es primero y la filosofía viene después. Muchos filósofos, pues probablemente conocerás algunas cosas que te pueden ayudar en ese rodaje. Pero lo digo porque si no podemos dar la sensación, un maestro de primaria que nos esté escuchando, ¿no? Y diga, oye, mira, yo filosofía tampoco sé tanta filosofía, esto no lo puedo hacer porque yo... No, es que el objetivo no es que tú aprendas mucha filosofía y transmitas mucha, sino que aprendas un pensamiento riguroso, es la filosofía llevada a la práctica. Eso es lo que decía Matthew Lipman. Y más aún en estos tiempos en donde la cuestión sanitaria ha hecho de que los estudiantes se aíslen, ¿no? Y se conecten a través de sus ordenadores, sus laptops, sus celulares con los docentes. Pero lo que pasa aquí en Latinoamérica y más aún en Perú es de que los contenidos curriculares priorizan más la instrucción, el paso de la información, pero no la producción de conocimiento. Pero vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo. Aquí en España está pasando un poco la misma discusión, ¿no? Abres las redes sociales y la gente dice, ¿cómo vamos a examinar? ¿Cómo vamos a dar los contenidos que les han faltado este trimestre? Pero vamos a ver, estamos en una pandemia mundial, esto es una emergencia brutal. Lo que hay que hacer es acoger a los chicos, que se sientan acogidos, poder hablar con ellos, cómo se sienten, animarles por supuesto a trabajar, pero no todos están en las mismas circunstancias, ni tienen las mismas posibilidades familiares, ni tienen... Entonces el objetivo no es, oye, es que tienes que hacerme un examen para demostrarme, oye, claro. Me parece absurdo, es de camarote de los hermanos Marx, esa es mi opinión. Estamos en medio de un hundimiento mundial y la preocupación de los docentes es, ¿cómo te voy a hacer el examen para saber que realmente te has aprendido los contenidos de este trimestre? Cuando yo lo digo, te lo estoy diciendo a ti, es que digo, nos hemos vuelto locos. Ese no debe ser el objetivo del docente hoy, ahora, en este momento. Para mí el objetivo del docente es fortificar el vínculo con sus alumnos, animarlos en todo caso, darles todos los instrumentos que puedas, que sigan aprendiendo, proporcionarles tareas que no sean mecánicas, que les abran su curiosidad y su admiración y su creatividad. Incluso hacer filosofía para niños a través de las redes. Yo lo he intentado, no es lo mismo, por supuesto que no lo es. Claro. Pero los niños hablan, están acostumbrados a hablar y hablan, y yo estoy allí, les escucho, doy palabras, y eso fortalece mucho más a estos niños que si yo les digo, oye, el punto 1.3 de la tarea no lo has hecho, y esto, claro, es grave porque te has dejado un apartado por hacer. ¿Dónde estamos? ¿En qué mundo estamos los docentes? Estamos en el mundo del currículum, estamos en el mundo, en lugar de estar en un mundo que está pasando por una situación gravísima,
Y nuestros niños, nuestros jóvenes, nos necesitan. Pero lo que necesitan de nosotros es la vinculación que tenemos con ellos. Es la estima que les tenemos, el ánimo que les podemos dar. Y animarles a trabajar, por supuesto que sí. Pero animarles a trabajar no porque te voy a poner una nota, sino animarles a trabajar porque estoy muy feliz y estoy muy contento cuando te veo trabajar y cuando veo que estás avanzando y este trabajo que me has entregado me parece muy creativo, te animo a hacerlo. Y aquellos que van más atrasados, decirles no importa, lo importante es que sigas tu rutina, que sigas adelante, que continúes trabajando. Lo demás no tiene sentido. Estamos en un mundo que se hunde y nosotros estamos pensando en el currículum y la prueba que no les hemos hecho. Me parece absurdo. Ese cariño que usted tiene a la crítica, al libre pensamiento y también a los niños, regresando un poco al texto del niño filósofo, usted cada episodio o cada capítulo, por así decirlo, abre con una pregunta y esboza algunas ideas, ¿no? Como filósofos como Platón, Aristóteles, Epicurio, Séneca, Spinoza, Rousseau, Kant, Nietzsche y hasta Fromm, Arendt también. ¿Por qué es importante mostrar estas historias en ideas de filósofos a los niños y qué ventajas tiene presentar esta forma de hacer filosofía? Vamos a ver, yo creo que a los niños la única forma de hacer filosofía es conseguir que ellos hagan filosofía. Esa es mi opinión. Es decir, no se trata de que yo les presente lo que dijeron los filósofos, sino que ellos hagan filosofía, se pregunten, cuestionen. Por eso la parte de los niños es la parte final, o sea, la parte de los filósofos a la que tú aludes es para los padres. Y tenía por objetivo demostrar a los padres, a los docentes, que los filósofos contestan preguntas de la vida, que a eso se ha dedicado la filosofía desde hace más de 2000 años, a contestarse preguntas. Y fíjate si lo hemos hecho mal, que siempre nos hacemos las mismas preguntas. ¿Por qué? Pues porque esas preguntas forman parte de la naturaleza del ser humano y no tienen una respuesta definitiva y cerrada, sino que la filosofía lo que va haciendo es enriquecer esa respuesta. Cuando yo planteo la explicación de lo que los filósofos dicen sobre eso, lo hago de cara a las familias y a los padres, ¿sí? Para que se den cuenta de que la filosofía no es una cosa rara de unas mentes privilegiadas, sino que los filósofos lo único que han hecho es intentar contestar preguntas de la vida, preguntas que nos hacemos todos. Pues ellos también se las hicieron en tanto ser humano e intentaron contestarla, intentaron reflexionarla e intentaron acoger la tradición anterior para enriquecerla, para ir más allá, que eso es muy interesante, ¿no? Cómo vamos buscando la complejidad. Pero fíjate, la parte de los niños se hace con un cuento, se hace con un juego y se hace con un dibujo, ¿vale? Esa es la parte de los niños. ¿Por qué? Porque los niños deben de aprender a filosofar, no historia de la filosofía. Deben aprender a filosofar, ¿vale? Después ya buscarán sus filósofos de cabecera, ya los encontrarán, ya los buscarán, ¿eh? Pero de entrada deben aprender a filosofar. Y entonces para acercarnos a los niños debemos buscar los recursos que ellos utilizan, ¿no? El cuento, el juego, el arte, esos son recursos que ellos hacen servir en su vida habitual y que nosotros podemos utilizar para la reflexión filosófica, ¿no? Pero esa es la parte de los niños. La parte en la que esbozo ideas de los pensadores es simplemente para que los adultos nos demos cuenta de que los filósofos no son gente que ha ido por el mundo rara haciendo no sé qué cosas, sino que pretendían responder preguntas que se hacían en su vida y que nosotros de hecho nos estamos haciendo, ¿no? Hay que tener miedo a la muerte, si debemos utilizar más la mente que el corazón para decidir. Estas son cosas que los filósofos discutieron y que a nosotros nos va muy bien conocer porque también nos hemos hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? Es esa inteligencia filosófica de la que hablamos. Seguidamente a ello, más adelante, usted coge algunos preceptos del niño filósofo y le suma a ello el arte. ¿Cómo se vincula la filosofía con la parte estética y qué importancia tiene eso para la infancia? Pues mira, vamos a ver, eso te lo contestaría el segundo libro, que es este de aquí, no sé si lo ves. Claro. Es el niño filósofo y el arte, ¿lo ves ahí? Sí. Entonces, esa es la idea, ¿no?
La idea es que el pensamiento no está completo si al pensamiento crítico no le añadimos el pensamiento creativo y el cuidadoso. Son dimensiones diferentes del pensamiento. El pensamiento creativo lo que lleva es a una nueva visión, a ver las cosas de diferente manera, ¿sí? Entonces, el arte es precisamente lo que hace. El arte en cualquiera de sus manifestaciones nos lleva a ver el mundo de una manera distinta. Yo siempre lo digo, por ejemplo, con las novelas, ¿no? Oye, ¿para qué sirve una novela? Solo para distraerse. Leemos una novela, nos distraemos. Evidentemente leemos una novela y nos distraemos. Pero en la novela vivimos una vida que no es la nuestra. Las novelas son la única manera de vivir una vida que no es la nuestra y aprender de ella. Entonces, eso es lo que hace el arte. Te da la posibilidad de ver la vida desde puntos de vista absolutamente distintos. Todas las artes, ¿no? Porque la música te hace ver el mundo de una forma distinta. La arquitectura te hace ver... Y a esto, a poco que pensemos, cualquier forma de arte, sea la que sea, te abre el mundo, ¿vale? Fuera de las ideas. Por eso es tan necesario el pensamiento creativo y estético, sumarlo al pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico, fíjate, se mueve mucho en el terreno de los argumentos solo, de cuál es un buen argumento, qué es un prejuicio, pero no ensancha el mundo. El pensamiento creativo sí, lo ensancha. Por eso cuando vamos a un museo, si realmente hemos vivido ese museo, no es simplemente una colección, esto también lo hacemos mucho, ¿no? Vamos a coleccionar, yo he estado en no sé cuántos museos. No, ¿lo has vivido ese museo? Si tú vives ese museo, no sales igual que entraste. Tienes que salir distinto, tienes que ser otra persona, porque esas obras de arte que has visto, o esa música que has escuchado, o ese libro que has leído, tienen que haber transformado tu interior. Si no, es que no has entendido para qué sirve la cultura y el arte, que sirve precisamente para eso. Claro. Por eso es necesario el arte, porque es una dimensión de pensamiento muy distinto del pensamiento creativo. Y por eso es necesario también el pensamiento cuidadoso, porque es el que nos falta, ¿no? Acercarnos a los demás. O sea, ahora ya tenemos el pensamiento interior, crítico, reflexivo, tal, el pensamiento que me abre el mundo al mundo mismo, que es el arte, y luego me falta un pensamiento que es el pensamiento que me abre el mundo a las demás personas, ¿no? Y ese es el pensamiento cuidadoso. Bueno, y a partir de estas ideas y de estos textos, usted ha sido convocado por organizaciones como la BBVA, o también han escrito algunos artículos sobre usted y sus ideas en el país. Justamente en una de estas entrevistas que le hacen a usted, manifiesta de que la filosofía ha de ser un tábano, ha de obligar a los otros a dar explicaciones y ha de interrogar a la sociedad. ¿Cómo hacer que los niños y niñas interroguen a la sociedad hoy en día? Bueno, vamos a ver, yo creo que de hecho lo hacen, ¿no? Yo creo que de hecho ya lo hacen, porque fíjate que cuando en esta propia pandemia, ¿no? Los niños se han comportado, aquí en España, por ejemplo, se han comportado muy bien, han estado 50 días encerrados en su casa, y no les hemos oído quejarse para nada. Entonces, claro, ahí nos están interrogando. Oigan, ustedes que tanto se quejan, nosotros hemos estado encerrados en nuestra casa 50 días enteros y no se ha oído ninguna queja nuestra, ¿no? Yo creo que los niños nos interrogan mucho. Lo que ocurre es que hay que escucharlos, y muchas veces no escuchamos a los niños, ¿no? Porque los niños dicen grandes verdades, y muchas veces no los escuchamos. Y eso es lo que, para eso sirve la filosofía para niños, ¿no? Para escucharles. Pero esa filosofía también aspira a movilizarles, ¿no? Yo creo que las escuelas deberían ser profundamente democráticas y tener lugares asamblearios en que los niños pudieran hablar sobre esa escuela, qué cosas no les convencen, qué cosas querrían mejorar, ¿no? Los adultos nos creemos que tenemos el dominio, ¿no?, de la escuela, nosotros lo hacemos todo muy bien y no escuchamos a los que de hecho están viviendo la escuela, ¿no? ¿Vale? Y deberíamos escucharles más. Y es que también los docentes no han aprendido a escuchar.
Y es una de las ideas que usted justamente manifiesta también en una de las entrevistas que le hacen. ¿Cómo hacer para que los docentes aprendan a escuchar a los niños? Mira, yo entraría con un esparadrapo en la boca por parte del docente. Es decir, a los docentes profesionalmente, yo creo que en todas las partes, en todo el mundo, nos han educado para ser el centro de la clase, ¿vale? Nosotros somos los que damos la explicación y además eso, en cierta manera, seamos honestos, nos halaga en cierta forma, ¿no? Todo el mundo nos está escuchando, es magnífico, todo el mundo está pendiente de nosotros, tenemos un papel predominante ahí en nuestra aula, ¿no? Nuestra aula magnífica y sacrosanta, pero ellos no participan. Nosotros explicamos y ellos escuchan, cuando en realidad yo creo que el éxito del docente es conseguir que los niños se interroguen entre sí, no solo a ti, entre ellos. Entonces, debe haber ahí una determinación muy profunda del docente para no hacer lo que profesionalmente le han dicho que debe hacer. Y es que debe resolver los problemas de los niños inmediatamente, tan pronto como pueda, y que debe, si ellos no aciertan a la primera, debe dar la solución para que todo el mundo lo tenga claro. Eso es lo que se le ha dicho que debe hacer profesionalmente. Y yo ahora le estoy diciendo lo contrario, ¿vale? O los formadores de filosofía para niños les estamos diciendo lo contrario. Oigan, cuando un alumno no acierta, no pasa nada. El docente no debe decir, no, esto no es así, es asá. No, el docente debe decir, ¿alguien tiene alguna otra idea sobre cómo puede ser? O quizás no es suficientemente correcto lo que ha dicho el compañero. ¿Alguien puede matizarlo? ¿Alguien puede añadir algo? Yo ya sé la respuesta, pero no debo darla, porque si la doy, ellos no piensan, y yo debo conseguir que ellos piensen. Por lo tanto, no debo dar la respuesta, ¿vale? Debo de ser muy exigente en repartir turnos de palabra, pero debo conseguir que hablen ellos, ¿vale? Y por lo tanto, yo tengo que conseguir callarme yo para que ellos hablen. Esto es fundamental. Callar al docente para que hablen los alumnos. Y entonces el docente lo que debe ser es ese distribuidor de palabras, esa persona que es muy exigente con las cosas que no se pueden pasar, por ejemplo los prejuicios. Este profesor que debe estar callado, justamente cuando debe hablar es cuando aparecen los prejuicios. Ahí sí que debe hablar para decir, no, stop, eso sí que no lo tolero. Le puedes rebatir el argumento, no puedes rebatir a la persona. Claro. No puedes decir que el compañero es así o asá. Debes demostrarme con razonamientos que su opinión es errónea o equivocada. Y a eso te doy las gracias si lo haces. Pero el momento en que estás atacando a tu compañero personalmente, yo como docente debo intervenir porque eso no te lo voy a permitir. Ahí sí debo ser muy exigente. Pero solo ahí. A los docentes nos han entrenado mal. Y claro, hay que desentrenarnos. Esa es la dificultad. Para coger otra nueva rutina de entrenamiento. Eso es lo que más cuesta. El docente que empieza a hacer filosofía para niños, el primer problema que tiene es que tiene tendencia a dar su opinión, porque a eso le han preparado, ¿no? Y debe callar. Y los alumnos además miran al docente y le preguntan, porque es a lo que están acostumbrados. ¿Y usted qué piensa, maestro? Y el maestro debe seguir callado y decir, no importa lo que yo pienso, me interesa muchísimo saber qué pensáis vosotros, si todos estáis de acuerdo, si hay alguien que no está de acuerdo con lo que se ha dicho, si hay algún argumento nuevo que podamos presentar, si a alguien se le ocurre algún ejemplo para rebatir ese argumento que ha dado el compañero. Esas son las palabras que debe decir el maestro, y a eso no nos han preparado profesionalmente. Entonces, mi consejo es un esparadrapo en la boca, ¿vale? Virtual, y pensar, yo no puedo, no debo hablar, solo puedo hablar para dirigir la conversación, para hacer buenas preguntas, preguntas inteligentes, preguntas que aporten contenido, preguntas que abran el diálogo, y solo debo hablar cuando hay prejuicios. Ahí sí debo hablar, intervenir en mi papel docente, exigente de que eso no lo voy a permitir en la clase, ¿vale? Por eso nosotros siempre, antes de empezar a hacer filosofía para niños, consensuamos con los niños las normas del aula.
Es muy importante que tengamos unas normas y que no las haya puesto yo, que las hayamos puesto todos, porque entonces podemos exigirnos todos el cumplimiento de esas normas. Y no te preocupes, que los niños son extraordinariamente en este sentido perspicaces. O sea, cuando haces las normas de la clase con los niños son súper lógicos. No maltratar al compañero, respetar los turnos de palabra, no atacar al compañero o no burlarse de él cuando da una opinión con la que no estoy de acuerdo. Esto es lo que dicen ellos. Luego las incumplen, pero las tienen claras. Y entonces, si ya las hemos consensuado entre todos, podemos referirnos a las normas, no al profe. Es que fíjate la diferencia. Si yo una norma, lo que digo es, no, la norma se cumple porque lo digo yo. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con ese niño? Le estoy diciendo que lo importante de la norma es la autoridad que está detrás. Ese niño va a ser propenso a cumplir las normas cuando hay una autoridad detrás fuerte, ¿sí? En cambio, si yo le digo, oye, fulanito, menganita, ¿recuerdas esas normas que tenemos ahí colgadas? ¿Recuerdas que las decidimos entre todos y que tú también participaste de esa decisión? Pues ahora nos obligamos todos a seguir esas normas. ¿Eso cómo se llama? Democracia, ¿no? En este espíritu democrático, usted ya está por lanzar su tercer texto. Quisiéramos saber también qué proyecciones más tiene. Bueno, a ver, pues fíjate, el tercer texto, que es el del pensamiento cuidadoso, está acabado ya, lo tiene en la editorial y supongo que puede aparecer más o menos a finales de este año si todo va bien, porque fíjate cómo estamos y lógicamente las editoriales pues están como estamos todos, en esa situación. Pero sí que me pidieron que escribiera algo que condensara mi experiencia docente, ¿vale? Que no fuera de filosofía, sino que fuera de pedagogía. Entonces, bueno, yo estoy escribiendo ya un texto que lo he titulado profesionalmente Educar es resistir. Lo he titulado así. Foucaultiano. Sí. Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Hay que resistir a determinadas cosas, ¿vale? Para conseguir otras cosas. Y el texto pues va a ir en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo, a mí me preocupa mucho el currículum oculto de los maestros, ¿vale? ¿Qué entendemos por currículum oculto? Pues aquel del que no somos conscientes, ¿eh? Y lo explico en el libro, ¿no? Hace un par de años o 3 entró un BDL en clase, una persona que se ocupa del mantenimiento de la escuela, y entró en la clase de los mayores, de los de 16 años, y dijo, a ver, que salgan 3 chicos fuertes que vamos a volver un armario. Escuchemos bien esas palabras. Que salgan 3 chicos fuertes que vamos a mover un armario. ¿Qué supone eso? Primero, las fortalezas solo son masculinas. No pueden ser 3 chicas fuertes. Tienen que ser 3 chicos fuertes. Segundo, mover un armario solo lo pueden hacer fuertes, cuando en realidad, oye, entre 3-4 personas no hace falta ser un gran... Ahí hay un currículum oculto que el pobre hombre cuando entró, evidentemente, no tenía ninguna conciencia de que eso fuera así, pero es que en nuestras escuelas hay muchos currículums ocultos. Y yo creo que una tarea fundamental del maestro y de la maestra es estudiar, identificar cuáles son los currículums ocultos de la escuela para desenmascararlos y para intentar que esos currículums, si son negativos, porque también puede ser un currículum oculto positivo, ¿no? Oye, en nuestra escuela todos nos saludamos, nos damos los buenos días y nos preguntamos qué tal estamos. Ese puede ser un currículum oculto porque no lo hemos acordado y es súper positivo, ¿no? Pero al lado de ese puede haber otros que son negativos y por lo tanto yo creo que una de las reflexiones que debe hacer el docente es el currículum oculto de su centro. ¿Cuál es y qué debemos hacer con él? Se está generando una especie de escuela del desaprendizaje, ¿no? Desaprender muchas de las cuestiones que se nos han impuesto, resistir a estas y generar mecanismos para repensar el mundo. Yo le agradezco, maestro, estar presente en esta
entrevista, en este conversatorio que ha sido muy gratificante y muy provechoso. ¿Cuáles serían sus palabras de despedida y también de saludo para este pueblo peruano? Pues mira, yo les diría al pueblo peruano, en primer lugar, bueno, a ti darte las gracias por esta oportunidad de esta entrevista, que también, bueno, ya sabes que a los maestros eso de hablar nos va, ¿eh? Justamente hay que cerrar la boca cuando entras en el salón de clase, pero aquí no, aquí puedo hablar y por lo tanto pues es una oportunidad que me parece muy grata también a mí y he disfrutado mucho contigo y te agradezco mucho las preguntas que me has hecho. Yo si tuviera que despedirme con una frase final diría que en las escuelas hay que luchar, pero sobre todo hay que amar. Yo creo que ese mensaje debemos creérnoslo, ¿vale? Los alumnos van a aprender sobre el cariño, sobre el respeto, ¿vale? Sobre la exigencia también, porque una cosa no está reñida con la otra, al contrario. Si no hay exigencia, no hay cariño. Si tú dejas que la persona haga lo que quiera porque no te importa, pues ahí no hay ningún vínculo, no hay ningún cariño. Pero deberíamos quedarnos con la idea de que enseñar es amar. Y no nos tiene que dar miedo, es una forma de amor y debemos trabajar esa forma de amor para darle sentido. Y eso es lo que cambia las vidas de las personas, ¿no? Para mí no hay nada más gratificante que pensar que en los chicos y chicas, los niños y niñas que han estado conmigo, hay una parte de mí. Si no he conseguido eso, llevarme una parte de ellos conmigo y darles una parte mía a ellos, no soy un buen docente. Creo que esa sería la definición última de la docencia, ¿no? Una forma de amar, muy distinta de la paternidad, muy distinta de la amistad, muy distinta, pero una forma de amar al fin y al cabo. Eso les diría. Si aman a sus alumnos, seguramente serán buenos docentes porque estarán preocupados de hacerlo mejor cada día, ¿no? De mejorar, de superarse, para dar lo mejor que tienen, que es justamente no sus conocimientos que también, sino justamente esa capacidad de vincularse con sus alumnos y conseguir que ellos se sientan estimados, protegidos, queridos, exigidos también.